Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El libro de Samuel narra un periodo de 135 años, desde el año 1105 a.C., que es el nacimiento de Samuel, hasta el año 975, que es el reinado de el rey David. El papá de Samuel, Elcana, tenía dos esposas, Penina y Ana. Ana había orado muy fervientemente y el sumo sacerdote de ese lugar se la había quedado observando, viendo, dice, esta mujer está ebria. Había caído tanto el culto en esos días que era común ver gente ebria alrededor del tabernáculo de Silo. Elí se queda viendo, dice, esta mujer está ebria. Dice, vete, digiere tu vino y después regresas a orar. No, mi señor, yo no soy una mujer ebria. Yo soy una mujer atribulada en su corazón. Yo estoy pidiendo porque soy una mujer estéril, estoy pidiendo un hijo. Se arrepiente Elí y le dice, bueno, vete y que Dios conceda tu petición. Y nace ese gran muchacho, Samuel. Después de destetarlo, algunos años lo lleva y lo entrega a Elí, el sumo sacerdote, y al tabernáculo de Silo. Un canto precioso de Ana. Algunas cosas gloriosas de este canto de Ana es: Jehová empobrece y Jehová enriquece. Jehová mata y Jehová da vida. Una secta de la prosperidad que dice que el que es bendecido es que es rico y el que está maldecido es porque es pobre, y eso está mal. Estamos hablando del pueblo de Dios, puede haber ricos y puede haber pobres. En el pueblo de Dios puede haber gente que muere y vive, soberanía de Dios. Termina el canto de Ana y entonces el libro de Samuel empieza a hacer un contraste entre Samuel y la maldad de los hijos de Elí. ¿Cómo es posible que hijos de sacerdote hayan salido tan malos? No sé por qué hay gente que han enseñado a sus hijos en la crianza evangélica y que han salido malos. Y he visto también gente mala que ha tenido hijos buenos. Pero uno lo que tiene que cumplir como padre es enseñarle la doctrina sana. Esto pone en duda un poquito el asunto de tú y tu casa serán salvos. Yo me tomo de esa promesa, la agarro y para mí con fe y declaro que mis hijos son salvos, mis nietos, bisnietos. Y eso es mentira, porque la salvación es personal. Tenemos que ver realmente lo que se está diciendo al carcelero de Filipos. Toda la gente de Filipos creyó, hablo de la familia de carcelero, por eso fue bautizada. Pero no quiere decir que porque usted es cristiana, su hijo va a ser cristiano. Y lo estamos viendo con Elí. Elí era el representante de la religión de aquel tiempo. Tiene unos hijos de Belial, se les conoce, hijos de Satanás. Y se puede dar el caso, pues, de que hombres piadosos, mujeres piadosas tenían hijos malos. Usted tiene que enseñar a su hijo en la piedad y en la misericordia de Cristo a través de la Escritura. No todo hijo que engendra un sacerdote o un pastor necesariamente es un hombre salvo. No es una garantía. Comenzamos el capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esto se traduce en el original hijos de Belial, hijos del diablo. La diferencia, para empezar, Judas, que anduvo con nuestro Señor Jesucristo 3 años, era un hijo de Belial. Él era un hijo del diablo. Judas recibió la mejor doctrina que puede alguien haber recibido, directamente del Maestro. También Judas y también Pedro recibieron la misma enseñanza. Siempre cuando se refieren a Judas, se refiere a uno de los 12, porque Judas pasaba por ser creyente de Cristo. Judas pasaba por ser seguidor de Cristo. Era hijo del diablo. Por eso él, cuando le entrega las monedas por las cuales vende a Jesús, no tiene un arrepentimiento, tiene un pesar, porque sabía que iba a sufrir. Este hombre es diferente a Pedro. Pedro negó al Maestro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La diferencia es abismal. Uno es hijo del diablo y el otro no es hijo del diablo. Por lo tanto, es hijo de Dios. Y Pedro queda deshecho. El peso de su pecado lo aplasta, de tal manera que el hombre sale corriendo llorando, porque este era hijo de Dios. Judas sale corriendo por el peso que tenía de esa culpa sin arrepentimiento, y él se ahorca. Pedro, antes que el Señor llegara y se les presentara, se va a Galilea otra vez a pescar, y ahí lo encuentra el Señor, y le hace la pregunta 3 veces: ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y Pedro, ¿me amas? La tercera vez, ya sin defensa, Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo, también sabes que he pecado.
pero hay algo que no puedo dejar de hacer, que es amarte. Ese es un hijo de Dios. No es perfecto, pero ama al Señor. Estos hijos de Belial, hijos de Elí, no amaban a Jehová, aunque fueran hijos de sacerdotes. Por eso ustedes van a ver el desprecio que tenían por las ofrendas del Señor. Agarraban lo que no le correspondía con un garfio, se metían a tener relaciones sexuales con las mujeres piadosas que se acercaban al templo en Silo. ¿Eso quién lo hace? Un hijo de Belial, un hijo del diablo. Eso no lo puede hacer un hijo de Dios. No puede. Tendrá otros errores. Cuando usted esta palabra no tenga valor, usted ha menospreciado aún la gracia. El libro dice eso, pero yo digo esto. ¿Es una gente ignorante que no ha crecido en Cristo o es un hijo de Belial? ¿O le anda buscando a la Biblia palabras, textos que lo ayuden a robar, que lo ayuden a seducir mujeres? Eso solamente lo hace un hijo del diablo. 12:12. Los hijos de Elí eran hombres del diablo y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hijos del sumo sacerdote y no tenían conocimiento de Jehová. No lo aman. El diablo tiene poder, pero el diablo tiene una incapacidad. No puede en su naturaleza amar a Dios. Es un ser caído. Todo aquel que no confiesa que Jesús es su Salvador es hijo del diablo. Aunque tenga buena esposa, sea buen marido, lleve su dinero, no sea tan malo. Si no reconoce a Jesús en su vida, en su corazón, ese se va a ir al infierno. Verso 13. En el libro de Números, capítulo 6, viene de que lo que le correspondía al sacerdote y a sus hijos, a su familia, el pechito mecido y la pierna era comida para los sacerdotes. Pero tenía que esperar a que la grasa se quemara, porque la grasa era para Dios. Estos muchachos mandaban a un mayordomo, apenas estaba quemando la grasa y metían ese gancho de 3 dientes, ¡prum!, agarraban la carne y la jalaban. Es muy probable que como la sacaban cruda, la vendían. Se engordaban económicamente y además Elí estaba obeso, la Biblia dice. Y si el sacerdote decía, no saques la ofrenda, la saco porque la saco, y metían el teniente, sacaban la carne cruda para vender. Verso 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grasa primero y después toman todo lo que quieran, él respondía al que había mandado el ovni, no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomo por la fuerza. Esto lo estaban haciendo los hijos del sacerdote. El verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, estos jóvenes, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si un pastor, un verdadero siervo de Dios, tiene 2 hijos malos, debe exponer a sus 2 muchachos y decir, este no es hijo de Dios, ya no está en la iglesia, voy a orar por él y ojalá Dios quiera sea un hijo pródigo, que después de comer algarrobas con los cerdos, regrese arrepentido. No permita que este muchacho esté diciendo que es hijo de pastor para seducir o robar. También le puede pasar a usted como pastor, como le pasó a Elí, fue cómplice. Y entonces uno debe decir, hijo mío, si lo que tú estás buscando es irte al mundo, de una vez déle duro al mundo. No esté aquí jugando con que es hijo de pastor y aprovechándose. Yo no lo voy a permitir. Pero Elí no hacía eso. Elí hacía como que no pasaba nada. Hasta que fue tanto con lo que el pueblo empezó a quejarse, que dijo, oigan, a ver, vénganse muchachos. No es bueno lo que están haciendo, no es buena fama la que yo oigo de ustedes. No los estorbó. Y llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí ya estuvo bueno. Ven el verso 18. La Biblia contrasta la piedad de Samuel con la maldad de los hijos de Elí. En medio de gente que roba, de políticos que engañan, de gente que asesina, de gente que roba, que gente que miente, que gente te traiciona, también hay gente buena. Hay Samueles en este mundo y Samuel ministraba siendo un muchachito a Jehová, contrastando con los hijos de Elí. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Su mamá le hacía un efod como camisón, hacía funciones levíticas, no sacerdotales. Dice el 19, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido de Ramá a Silo para ofrecer sacrificio. Elí bendice a Elcana y a Ana y le dice, vete, y este hijo que me acaban de dejar acá, que Dios se los reproduzca. Todavía Ana tuvo 5 hijos, 3 hombrecitos y 2 mujercitas. Y dice la Biblia adelante que Dios honra a los que le honran. Verso 22, pero Elí era ya muy viejo. Hay que honrar a las gentes que han servido a Dios, por cierto.
Pero si ya no tienen el don de la predicación o el don de la enseñanza, pues ya tienen que irse a la banca, descansar y dejar que pasen otra gente que esté calificada. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de Reunión. Son hijos de Belial. Un hijo de Dios no hace eso. La Biblia habla de que al joven, si es necesario usar la vara, hay que usarla. La vara apartará de la necedad al muchacho. Es normal que hay cierta edad que el muchacho se hace necio. Y es un tiempo peligroso porque si usted no es firme, el joven puede irse a las drogas, a la promiscuidad sexual y puede morir en medio de esa experiencia. La vara apartará de la necedad al muchacho. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Dale cuando era necesario. ¿Por qué le pegó a su hijo? Es que estoy enojada. No. No es porque usted está enojada, es porque el niño ameritaba una corrección para que se vaya derechito. La disciplina debe llevar amor. No, hijos míos, miren la reprensión que hace este hombre. Porque no es buena la fama que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No solamente pecaban ellos, hacían pecar al pueblo contra Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, si alguien tiene por inmunda la sangre de Cristo, ¿qué más hay por hacer? Es insuficiente, no la necesito. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. ¿Qué más hay para ti? Nada. Sigue contrastando la Biblia 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. El contraste. Se levantaba temprano, abría la puerta del templo temprano, estaba pendiente de Elí, estaba pendiente que la lámpara no se apagara, estaba pendiente de todo y lo hacía con mucho amor. Llega el punto en que Dios dice, ya está bien de hacer estas cosas con lo que es santo, y envía un varón. Este varón es un profeta que no conocemos su nombre. Ya se empieza a poner la cosa delicada, porque Dios ya no le habla a Elí. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Dios le empieza a reclamar el sacerdocio arónico. ¿No te acuerdas que yo le di a Aarón el sacerdocio para que él se encargara de ministrar las ofrendas, los inciensos? Y yo escogí por mi sacerdote a Aarón entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di la casa de tu padre, porque Elí era descendiente arónico, todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Este es el problema. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos económicamente y físicamente de lo principal de las ofrendas. Este era el problema, que al parecer Elí amaba más a sus hijos que a Jehová. Dice que aquel que ama más a su esposa, hijos, hermanos, terrenos y no los deja por mí, no es digno de ser mi discípulo. No necesariamente Dios te está pidiendo eso, pero dice, si no eres capaz en el corazón de saber que Dios es antes que todo esto, no eres discípulo. Dios sabe cuidar a tu hijo mejor que tú, solo tienes que honrar el nombre de Dios. Dios honra a los que le honran. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándote. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora no. El sacerdocio de Elí se acabó. ¿Y sabe cómo va a empezar a acabarse? Con la muerte de sus dos hijos, Ofni y Fines. A partir de ahí toda tu casa va a entrar en una decadencia y va a terminar esta decadencia hasta el reinado de Salomón, cuando Dios quite a Abiatar y ponga a Sadoc. Verso 32. Verás tu casa humillada. Verso 34. Y te será por señal todo esto que te va a acontecer cuando Ofni y Fines, tus dos hijos, mueran en un solo día. Después de haber idolatrado tanto él a sus hijos, resulta que Dios les dice van a morir en un solo día. Y luego el verso 35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Algunos predicadores dicen que es Samuel, otros dicen que es David. Lo más propio y entendible de acuerdo al comentario es que es Sadoc. Sadoc fue el sacerdote que Salomón instauró quitando a Itamar. Me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido, Jesucristo, todos los días.
Será tal la pobreza de tu casa, Elí, que algunos de tus descendientes llegarán a rogar asilo para que les den un ministerio para que puedan comer. Es que el que se agregaba a un ministerio sacerdotal tenía la comida segura por la carne que sacaban. Último versículo. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Después de haber sido el sacerdote, su familia iba a mendigar a Sadoc que le diera un ministerio para comer, aunque sea. Después el capítulo 3, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Dios hablaba poco en aquellos días. Este versículo me recuerda a la actualidad. Escasea palabra. Son 2-3 versículos los que se citan para avalar una disertación de un pastor. Lo que hace es hablar de él, cómo ha prosperado y cómo era tan pobre y ahora es tan rico. Y es una basura de predicación. No tiene una enseñanza bíblica, no tiene contexto. La gente así nunca va a aprender. Están metidos en las emociones, están metidos en que yo siento, Dios me dijo, Dios me hizo caer, Dios me hizo sentir, Dios me hizo declarar, Dios me hizo comprar. Y es pura experiencia y no hay Biblia. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dios va a llamar a Samuel entonces, para que empiece a ministrar en el tabernáculo. Y lo llama por sueños. Hay gente que es tan extraña que empieza a oír esto de los sueños y empieza a soñar. Samuel se acostaba, el muchachito, seguramente cerca de la recámara de Elí. Y de repente, Samuel, Samuel. Y se para Samuel corriendo y va a ver a Elí. Y le dice: Elí, heme aquí, Señor. Y Elí dice: yo no te llamé, vuélvete a dormir. Se vuelve a dormir Samuel y otra vez, Samuel, Samuel. Se vuelve a parar Samuel, corre a ver a Elí. Heme aquí, Señor. Samuel, yo no te llamé. En la tercera vez, Elí se da cuenta que algo extraño está pasando. Sospecha que es la voz de Jehová, porque este niño es un niño entregado a Dios, y esas cosas que están pasando no son comunes. Elí dice: ve, acuéstate, y cuando te vuelva a hablar, dile: he aquí, tu siervo oye. Verso 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Parece que el versículo insinúa que las primeras veces Dios pasaba, pero esa cuarta vez dice que Dios se paró. Si yo fuera Elí me preocupara, porque ya Dios no me habla a mí. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Va a ser algo terrible lo que va a pasar contra Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. ¿Cuándo las dijo? Con el profeta anterior, sobre su casa. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de él, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por lo tanto, la blasfemia es terrible. Dicen que la blasfemia del basurero es menor que la blasfemia del altar. Aquel que blasfema en el altar es terrible. Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Este pecado que Elí hizo, no va a ser necesario ni 10 vacas, ni 10 toros, ni 10 becerros, ni 10 borregos, nada. Dios ya no acepta ninguna expiación por este pecado de los hijos de Elí. Lo mismo sucede en la actualidad. Aquel que rechaza la sangre de Cristo como su salvación, ¿qué más se le puede ofrecer? Nada. Cuando hay un creyente y deliberadamente está pecando contra Jehová, puede enfermar o puede morir. Primera de Corintios 11:30 dice que aquellos que estaban tomando indignamente la cena del Señor, que ocupaban la cena del Señor para emborracharse, y algunos eran creyentes, por lo cual, dice Pedro, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen, murieron, por tener por inmunda la sangre de Cristo. Ya no hay más sacrificios. Antiguo Testamento. Para el pecado de Elí no hay más sacrificios. Ahora en el Nuevo Testamento, el que tiene por inmunda la sangre de Cristo y es creyente, pues una contradicción aparentemente, ya duerme, ya se fue.
para que no siga pecando. O está enfermo, o está debilitado. Volvemos con Elí. Ve al final del verso 14. Porque yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Llega un momento dado en que ya no es posible de que alguien que sea creyente esté deliberadamente pecando. Dios lo puede quitar para que no sea mal testimonio y se conserve su salvación. Con Elí ya no. Nada lo va a expiar. Samuel estaba acostado hasta la mañana. Samuel tenía miedo, quería a Elí, de decirle lo que había pasado. Por lo tanto, se levanta un poco más tarde, ya era de mañana. Abre las puertas del templo y no quiere decirle nada a Elí. Pero Elí, que tenía el colmillo tan retorcido como sacerdote, le dice: Samuel, cuéntamelo todo. Y si no, que Dios te añada a ti. Y Samuel tuvo que decirle completamente toda la maldición que era para Elí. Hay algo que como que restaura a Elí. Si eso mandó Jehová, Jehová es. 18. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Elí, Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Aquí hay una aceptación de que Jehová es santo y de que Elí es pecador y que Elí cometió el grave error de no estorbar a sus hijos. Reivindica un poco la imagen de Elí. Jehová es. Como Job dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Vas creciendo a través de los años. Lo importante es que Dios esté contigo. Peligroso cuando Dios no está contigo. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Dios estaba con Samuelito. Jehová se manifestó a Samuel en Silo por su palabra. Elí está a punto de morir. Mueren sus 2 hijos y también muere él. Se infarta y se desnuca. Y pasa a tomar su lugar el buen Samuelito. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. A Él sea siempre la gloria, la honra y la alabanza. Oramos para que nuestros corazones hayan sido edificados, hayan sido bendecidos con la palabra de Cristo. Oramos para que esta palabra llegue a la tierra húmeda, tierra fértil, y crezcan árboles de fe que después den sombra y enseñen. Damos gracias por la sangre de Cristo. Pobre de aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.